Hablas como ellos, ahora vives con ellos. Yo no soy como ella. La policía de Miramar ha localizado a uno de los sospechosos del triple asesinato que conmovió Miami hace ya más de 2 semanas. Pablo Ibar. I didn't kill anyone. This is you. You're wrong. But that's you. Bueno, si Pablo no ha hecho nada, no hay nada que temer. Yo no los maté, yo no me voy a pasar la vida entera por algo aquí que no hice. They killed them in cold blood. Oh, ¿qué tú te crees? No puedo irme y seguir mi vida tranquila, sabiendo que tú estás aquí encerrado. Bueno, más que llegarme a la historia de Pablo Ibar, llego yo a ella. Esto ya fue hace bastantes años, 2011, 2012. Yo trabajaba entonces en el diario ¿Qué?, el periódico, y un jefe me dice que hay un chico español que está condenado a muerte allí y que se investigó el tema. Y bueno, a partir de eso, pues yo me pongo en contacto con Tania, con la mujer de Pablo Ibar, le hago una entrevista por Skype, y cuando le hago la entrevista digo, uy, aquí hay una historia desde un punto de vista periodístico espectacular. Esto es tremendo, lleno de giros, lleno de irregularidades, y me decido a seguir esa historia. Tengo la oportunidad meses después de ir al Corredor de la Muerte a entrevistar a Pablo. Al año siguiente regreso otra vez, y a partir de ahí ya nunca me separé de la historia, mediante correo postal con Pablo, mediante conexión con la familia constante, y hace un par de años tomé la decisión de que esa historia tenía que ser contada, y decidí pues que podía tener forma de libro y que estoy seguro que resultaría interesante. Bueno, inevitablemente en mi caso, después de tantos años cerca de la familia y siguiendo de cerca la historia, te implicas emocionalmente. Primero, por cómo es la familia, sobre todo por cómo es Tania, por cómo es Cándido, el padre de Pablo, pues te implicas porque ves a gente sufrir de una manera brutal y humanamente empatizas con ese sufrimiento, entonces deseas que haya una buena noticia. Por el propio Pablo, por lo que lo conozco, pues empatizas inevitablemente. Y más allá de eso, que es una reacción más humana y más de primera reacción, más allá de eso, pues tantos años de estar cerca del caso, pues a mí me hacen concluir que no se puede condenar a una persona sin pruebas concluyentes, y que si ninguna prueba demuestra la culpabilidad, no puedes tener a alguien encerrado media vida, y eso pues hace que me implique emocionalmente. Luego, cuando yo como periodista tengo que contar esta historia, tengo que informar, pues me despego de esa implicación y expongo los hechos para que pues sean los lectores quienes saquen sus conclusiones. De hecho, hay lectores que creen que Pablo es culpable. Yo cuando escucho eso digo, bueno, pues me parece bien, porque ahí están todos el escenario encima de la mesa y que cada uno saque sus conclusiones. Lo que pasa que me llama la atención concluir que es culpable cuando no hay ninguna prueba que lo demuestre de forma definitiva. Bueno, no sé si lo he conseguido, eso lo tendrá que decir quien lea el libro o quien lea los reportajes que yo escribo en El País sobre Pablo Ibar. Pero desde luego lo intento, y para eso lo que tienes que hacer es ser periodista, es decir, convertirte en la correa de transmisión entre unos hechos, entre una realidad y quien vaya a leer esa realidad. Pero no solo en el caso de Pablo Ibar, en todos. Bueno, por suerte o por desgracia, a mí me ha tocado contar y cubrir historias pues que humanamente te tocan, pues ya sean de conflictos o de crisis humanitarias o de injusticias, y al final pues inevitablemente en esas historias te implicas, porque uno es humano, entonces se implica emocionalmente. Lo que pasa es que luego las tienes que contar dejando de lado esa implicación emocional, para que sea el lector el que se implique por sí mismo, y convertirte tú en una correa de transmisión entre esos hechos y el receptor. Y en el caso de Pablo Ibar es lo mismo, o al menos esa es mi intención, el exponer una historia para que el lector pues se implique más o menos y saque sus conclusiones. Bueno, con Bambulla tenía una relación muy estrecha por Fariña, entonces a partir de Fariña yo con Ramón Campos me llevo muy bien, con Gema, la directora de desarrollo, me llevo muy bien, con Teresa, digamos que hay es algo más que una relación profesional, hay una amistad, entonces hay confianza como para hablar de proyectos, de ideas, y yo a Ramón le comento lo que estoy haciendo, pues
te diría que cuando estamos en Fariña y yo le digo, yo estoy con otra historia, es Pablo Ibar, es un tipo que está condenado a muerte, y a Ramón le interesa desde el primer minuto, le llama la atención la historia. Yo le mando, cuando tengo concluido el libro, antes de que salga publicado, se lo mando en PDF, se lo lee en un vuelo a Los Ángeles, creo que se lo ventila, me escribe nada más aterrizar y me dice, quiero esta historia, y a partir de ahí, Ramón cuando dice quiero esta historia, es que esta historia va adelante, y a partir de ahí pues funcionó. Y a Movistar pues también le interesó desde el primer minuto. Recuerdo las primeras reuniones con Movistar que no se podían creer que esta historia fuera real, alucinaban, y entonces bueno, pues fue, digamos, que un camino rápido porque todo el mundo se implicó desde el minuto 1 con la historia. Bueno, es una pregunta complicada porque la conclusión o la reflexión que haga el público es muy personal de cada uno. Yo creo que más allá del sistema judicial, más allá del caso en sí, todas sus grietas y todas sus incongruencias, que es algo muy llamativo y es algo que también hace pensar, hay una historia de superación, hay una historia de amor, hay una historia de una familia que se ha encontrado con un maleficio, con una situación durísima e inimaginable para quien no la viva, que es estar la mitad de una vida encerrado, 25 años luchando contra el sistema por demostrar una inocencia que no termina de llegar. Entonces yo creo que ese es el regusto que te queda, ¿no? El ver una historia, el ser partícipe de una historia de superación, de lucha, de no rendirse, de seguir adelante, que cuando acabas de ver la serie dices, no tengo derecho a volver a quejarme por nada de las cosas que me pasan en mi día a día. Y gracias a el trabajo, para mí un trabajo extraordinario de producción, de interpretación, ver a Miguel Ángel Silvestre haciendo de Pablo Ibar, a mí me dejó directamente impactado. Ver a Marisé haciendo de Tania, ver la fotografía, la factura de la serie, hace que, bueno, yo cuando la vi salí tocado absolutamente, y creo que es la conclusión general del espectador, que sale como de una pesadilla, y creo que esa es la reflexión de decir, si esta gente sigue luchando, si esta gente sigue adelante, ¿cómo no voy a seguir yo con mis problemas adelante? Bueno, un documental ya se está haciendo Netflix un documental, y creo que es algo muy positivo porque van a convivir un formato ficción con un formato documental. Creo que cuantos más canales de comunicación tenga esta historia, más luz se va a arrojar sobre ella y más fácil va a ser comprenderla. Y en este caso la serie es el formato elegido por Bambú, y creo que funciona porque es una serie que se pega muchísimo a la realidad, pero que el formato ficción hace que llegue de una manera masiva y de una manera muy atractiva al espectador. Pero ya te digo que es una serie de ficción porque el formato es así, pero la manera de pegarse a la realidad, de ser fiel a la investigación que se llevó a cabo en la serie, más allá del libro, es brutal. Bueno, como cualquier serie de ficción hay que entenderla así, porque en Fariña alguna gente decía, no, es que esto no sucede así. Yo, bueno, es que esto es una serie de ficción, y como tal hay que entender que cuando trasladas un libro periodístico a una serie, pues hay que utilizar unas herramientas que se adapten a cada formato, y una serie de ficción es un formato que necesita sus licencias y sus herramientas. En el caso de En el Corredor de la Muerte diría que son mínimas, que es súper fiel a la realidad, que se pega muchísimo a la investigación, y que eso para una serie de ficción es un valor añadido. En este caso se perseguía eso porque hay una veracidad brutal. Aún así hay que entenderlo como lo que es. No es un trabajo periodístico, es un trabajo audiovisual y de ficción, y como tal hay que entenderlo. Bueno, el proceso, digamos que es muy parecido, en el sentido de que hay que adaptar un trabajo periodístico a
una serie de ficción. Entonces hay un paralelismo en la forma de trabajar con unos guionistas que adaptan en forma de trama y un lenguaje audiovisual y de serie una investigación periodística, y yo les asesoro con la investigación, con la documentación, con todo el trabajo que hay que hacer de contacto con los personajes reales, y ellos a partir de ahí empiezan a crear de una manera que yo soy incapaz, para construir una trama y un lenguaje y una narrativa que resulte eficaz para que el espectador quiera seguir viéndolo. La diferencia esencial para mí es que en esta historia la implicación emocional era muy grande, el respeto que había que tener por la historia era enorme, porque estábamos contando algo que está vivo, una familia que está ahora mismo atravesando por ese trance. No solo eso, sino que es que durante el rodaje a la vez estaba teniendo lugar el juicio, es decir, el momento probablemente más difícil y más tenso en la vida de estas personas. Entonces el grado de respeto y de sensibilidad que había que tener era máximo, y esto hacía que el trabajo fuera aún más extenuante en el sentido de ser fieles, de ser respetuosos con la historia, que con otra historia, por ejemplo con Fariña, pues las licencias se pueden permitir, aunque Fariña está muy pegada a la realidad, pues puedes permitir que licencias para hacérselo más fácil al espectador, y en este caso era mucho más respetuoso, y a mí me sorprendió gratamente el grado de respeto, de sensibilidad de todo el equipo de producción, de Movistar, de los actores. A mí es que alucinaba, implicados emocionalmente desde el minuto uno, preocupados, respetuosos. La verdad es que no me lo podía imaginar, y el resultado yo creo que es que se nota. También eso se nota cuando ves la serie, que quien participa en ella de alguna manera es que está implicado y está queriendo arrimar el hombro y ayudar en el caso también, desde donde puede. Bueno, yo creo que hay muchas partes, porque digamos que tú puedes tener claro cuál era la atmósfera, el entorno, cuáles eran las palabras, pero de repente tener que traducir o plasmar directamente un reencuentro después de años, una sensación de tocarse después de no sé cuántos años, como puede ser una boda en una cárcel. Bueno, yo creo que eso no se puede reproducir en general. Yo mismo cuando en el libro, después de hablar horas con Tania o con Pablo acerca de esas sensaciones, ellos mismos muchas veces ni siquiera son capaces de poner en palabras qué se siente, ¿no? De cuando abrazas a la persona que quieras después de 7 años, ¿cómo se explica eso? Entonces, bueno, eso era muy difícil de plasmar, pero yo creo que ahí Carlos, el director, a mí me sorprendió de una manera brutal cómo lo consiguió mediante detalles que a veces es inabarcable poder plasmar algo así, y con detalles que tienen que ver con el simbolismo de, pues en vez de enseñarte todo un proceso, te enseño un detalle de una caricia, de un roce, de un gesto, pues se expresaba de una manera muy eficaz. Y yo creo que es que al final eso era un desafío, y esas partes tan complicadas, en mi opinión, resultaron muy emocionantes. Bueno, hubiera cambiado el final si la realidad nos lo hubiera permitido. Yo creo que todos teníamos un poco en la cabeza un final feliz, entre comillas, porque en realidad feliz después de estar media vida encerrado, bueno, pues es difícil, pero en fin, todos teníamos en la cabeza eso, y claro, yo creo que es lo que hubiéramos cambiado. Por lo demás, te digo, la serie está tan pegada al proceso real, a la realidad, que no hay mucho donde elegir. La historia es así, y a veces resulta rocambolesca, a veces resulta inverosímil, a veces no te puedes creer que esto esté pasando, y sin embargo es la realidad dándonos una lección de que la vida a veces es así. Bueno, yo entiendo que resulta apabullante para una familia normal, para una familia humilde que está peleando, que de pronto se enteren que hay una serie, no de pronto se enteren, sino que de pronto les informemos, hablemos con ellos de esto y que digan una serie, un libro, que Pablo y su familia de repente sean personas muy conocidas en España. Todo eso entiendo que es apabullante, y más en un momento de tanta tensión, porque todo esto viene cuando empieza el juicio, empieza todo el proceso, y ellos obviamente no están para nada más que no sea el juicio. Entonces da un poco de vértigo, da incluso miedo, inseguridad. Pero más allá de eso, que son reacciones humanas,
La familia está encantada de que esta historia vea la luz de cuantas más formas mejor, y más allá del vértigo, más allá de lo intimidante que resultan estas cosas tan grandes, pues ellos están completamente implicados, completamente convencidos, completamente felices de que no se abandone esta historia, porque desgraciadamente las historias funcionan así: cuando terminan la gente dice siguiente y quedan en el olvido, y ellos saben que bueno, que esta serie, que el documental que se está haciendo también, que el propio libro, pues ayudan a empujar, a seguir manteniendo la luz sobre el tema, y ellos necesitan toda la ayuda porque les viene todo un proceso por delante de que necesitan seguir peleando, recurriendo, necesitan dinero, necesitan apoyo, y bueno, son conscientes de que cuanto más se dé a conocer la historia de distintas maneras, pues más beneficioso para ellos. Yo creo que no, pero tampoco estoy seguro, porque claro, esto, los tempos y esto lo manejan la productora, claro, yo ya no decido estas cosas. Entiendo que todavía no, porque como tú dices, la cabeza de ellos está en otra cosa. Pero vamos, será cuestión de coordinación, obviamente. Ellos la van a ver, van a acceder a ella, estamos a su disposición, y además es que me consta que Tania, la mujer de Pablo, y Cándido, el padre, van a venir dentro de poco a España, y bueno, pues porque quieren volver a darle un impulso al caso, quieren volver a explicar cuál es la situación, y sobre todo quieren agradecer el apoyo de todo el mundo. Entonces, bueno, el contacto y la cercanía es constante. Bueno, yo creo que nos lo tomamos, esa noticia de cadena perpetua, como se la toma cualquiera que estuviera mínimamente implicado. Es una noticia buena, porque Pablo Ibar salva su vida, que no es poco. Él no puede, con esta sentencia, no puede volver a ser condenado a muerte nunca más, por este caso. Entonces, bueno, al menos ha salvado su vida, va a entrar en una prisión común donde va a poder estudiar si quiere, o llevar a cabo un oficio, cosa que en el Corredor de la Muerte no podía. Es una prisión que está a 1 hora de casa de Tania, con lo cual las visitas no van a ser tan duras como en el Corredor. Creo que hay un salto en su calidad de vida. Claro que todo es relativo, pues para nosotros una cadena perpetua no tiene nada que ver con una feliz noticia, pero para alguien en su situación sí. Entonces, bueno, es alegría o felicidad no, pero alivio sí, un alivio, y sobre todo pues un pequeño empujón para poder seguir peleando. Es el sentimiento que tiene la familia, algo mínimamente positivo para poder seguir peleando, porque desde luego la sentencia de culpabilidad hundió a Pablo y a la familia hasta el fondo de donde alguien se puede hundir, y esto pues por lo menos fue un pequeño cable para poder seguir adelante. Bueno, yo creo que sí, que todo lo que sea, yo creo que el periodismo, aunque sea involuntariamente, la comunicación tiene un resultado final, y cuando tú das a conocer una historia, cuando tú pones encima del escenario una historia, estás ayudando, aunque no sea tu intención inicial. Y cuando hablo de periodismo, pues hablo de todas las formas de comunicación, y yo creo que todo esto sumado, pues va a tener repercusión, va a hacer que la gente se interese por el tema, y finalmente va a hacer que resulte beneficioso para la historia. Y yo creo que sí, que en general todo suma y todo va a resultar beneficioso. Obviamente ningún juez va a decir, estáis haciendo una serie, entonces eso no es la idea. La idea es que la gente sea consciente de lo que está pasando, se implique, apoye de la manera que sea, y no caiga en el olvido, porque cuando una historia cae en el olvido, entonces es el principio del fin, y yo creo que es el resultado final de todo esto, más allá de que en realidad esta historia la estamos contando porque creo que es una historia digna de ser conocida. Es una historia que habla de muchísimas cosas y de muchísimas irregularidades, injusticias, que habla también de muchísimas cosas que tienen que ver con la familia, y que creo que es una historia digna de ser conocida. Los siguientes pasos es el recurso.
ellos no se van a rendir. Entonces, una vez que ya conocen que es cadena perpetua, lo que van a presentar, no, ya lo han presentado los abogados de Pablo, es un recurso intentando demostrar que el juicio ha tenido irregularidades que no son tolerables, que tienen que ver con la Fiscalía, con jurados arrepentidos, con actitudes del juez incomprensibles. Todo eso lo están poniendo por escrito para que el Tribunal de Apelación estime que eso hay que revisarlo. Entonces, si el Tribunal de Apelación lo admite, pues se puede dar el caso de un nuevo juicio, y si el Tribunal de Apelación lo rechaza, entonces irían al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo lo admite, habría un nuevo juicio ya juzgado por el Tribunal Supremo. En el mejor de los casos, estamos hablando de un proceso entre 4, 6, incluso más años. Es en el mejor de los escenarios. Con lo cual, digamos que ahora empieza todo un proceso monstruoso de trabajo y de esfuerzo que tendrá a Pablo unos años más en la cárcel. Solo te lo voy a preguntar una vez, Pablo. ¿Lo hiciste? Lo que dice esta gente que has hecho. No, papá, yo no lo hice. Te lo juro. Lo siento.